A ver, gente, a ver, aquí tenía, ¿dónde está? Un video. Vamos a reaccionar al video de Nayib Bukele en El Salvador. Sí, vamos a ver qué tal. Como me un documental. Ahorita sí nos vamos a reaccionar a un video de una hora, sí. Tienen 53 minutos. A ver, vamos a ver qué tiro. O sea, a ver, primera vez que yo me reacciono a un video de este calibre. Así que, aquí está, vamos a reaccionar. Varios periódicos Uy, no, este tío sí que me y cae medios mal, latinoamericanos recientemente preguntan: ¿quién es el abogado americano que habla de y la no me visa? interesa, vaya para su casa. A ver, Lethal Crisis. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios. A ver, este video va a ser largo, así que si tienen hambre o algo, vayan a verse unas palomitas, vayan a verse un pan con cola, cualquier pendejada. Pero vayan y regresen para ver este videazo. Por A ser favor. el país más seguro de América Latina. No acepto porque mi hijo no es un delincuente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Imagínate, no, mira, todo ese proceso que ha hecho Bukele. Puede ser que sí, esté funcionando, pero obviamente que en esa cárcel también van a meter inocente. Porque ninguna operación, ninguna cosa que tú vayas a emprender vaya a ser 100% efectivo. Va a tener sus errores, obvio, de por medio, sí o sí. Hoy me encuentro en un país con una historia reciente trágica y sangrienta. Una nación que Uy, Lethal Crisis, hace unos videazos, la verdad. se vio sumida en una dinámica de sangre y horror. Aquí las pandillas lo controlaban todo, aterrorizaban a la población a base de extorsiones, de secuestros, de violencia, de asesinatos. Y estos homicidios se contaban en miles todos los años. Bienvenidos a El Salvador. Imagínate, un país donde nadie podía salir y ahora todo el mundo, la verdad, sale, se queda hasta tarde, 3, 4, 5 de la mañana y la verdad que no te pasa nada, la verdad, absolutamente nada. Quiero documentar desde el respeto y desde la objetividad una situación única y particular que se viene dando en los últimos tiempos, sin ningún interés ni filtro político. Simplemente quiero venir y poder hablar con las familias locales, con los vecinos de la ciudad de donde estamos en estos momentos, San Salvador, de las barriadas, de las colonias, y que ellos nos cuenten. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ni todo es negro o blanco en la vida. Vamos a intentar sumergirnos un poco en la situación, en la cultura, en sus gentes, para poder entender lo que aquí se está viviendo y lo que aquí está pasando. El Salvador era conocido como uno de los países más peligrosos y más violentos del mundo entero. Ahora mismo, unos meses más tarde, se reconoce como uno de los países más seguros de Latinoamérica. Pero ¿cómo ha sido esto posible? Un cambio tan fuerte, un cambio tan rápido además. Nayib Bukele, el presidente de este país, comenzó una guerra directa contra las pandillas que controlaban la nación, que aterrorizaban, como digo, a la población. Una guerra directa, atacando a su estructura, atacando desde raíz. Después de varios meses en los cuales ha encarcelado a más de 60.000 personas, provenientes en su mayoría de estas pandillas, parece que ya no hay crimen, o al menos ha descendido muchísimo. Hace tiempo que no se cuentan homicidios, extorsiones, secuestros, así que estamos aquí, vamos a ver cómo se respira este cambio y cómo lo viven los locales. Claro, imagínate ser Bukele y tener los huevos, pero los huevos bien puestos para hacer lo que hizo. La verdad, sinceramente, no cualquiera lo hace. Y ni cualquiera tiene las agallas para hacer eso. Sinceramente, no cualquiera. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literal... Ser la capital mundial, nada que regional, nada, mundial de los homicidios. Realmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. El Salvador entró el viernes en el 8º mes del régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial. Recientemente fue extendido hasta fines de noviembre por el Congreso, y gracias a ello el mandatario Nayib Bukele ha seguido con la llamada guerra contra las pandillas.
Más de 55.600 personas han sido detenidas desde marzo y 69,1% de los arrestados son acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13, la pandilla de mayor presencia en el país. Ahora la estrategia ya no es masiva y se enfocan en la búsqueda de los últimos homeboys, como se conoce a los pandilleros, sobre todo de la MS-13 y Barrio 18. Cuando se animen a visitar nuestro país, se darán cuenta de que los salvadoreños estamos orgullosos de ser salvadoreños, algo que hace unos años no sucedía. El Salvador está renaciendo porque nos atrevimos a desafiarnos a nosotros mismos y decidimos que nada ni nadie nos diría qué hacer. Eso es un punto clave también, de que nada ni nadie, le diga qué hacer. Obvio. Seguimos recorriendo la ciudad de San Salvador y llegamos ahora sí a los municipios que están más en los cerros, en las colinas, como este por ejemplo, municipio Mexicanos, más en concreto la colonia Montreal. Aquí hemos venido para conocer probablemente uno de los relatos más sobrecogedores y más aterradores que vamos a descubrir en este reportaje. Además, un suceso que consternó la mente y el corazón de todo salvadoreño, porque fue muy conocido. Año 2010, y por una disputa, una riña, una venganza entre las dos maras más conocidas, la 13 y la 18, se para un autobús público, se le prende llamas con toda la gente dentro y los mareros desde fuera, los pandilleros, tiroteaban a todo el que intentaba huir del autobús en llamas. ¿Por qué consternó tanto las mentes y corazones, como ya digo, del resto de salvadoreños? Todo el mundo se ponía en la posición de las víctimas porque todo el mundo viaja de esa forma. Atacaron donde más dolía a la población civil. Hemos venido hasta aquí para conocer a tres. Imagínate el nivel de salvajada que tienes que tener para hacer eso. Literal. O sea, como que no tienen conciencia o qué sé yo. Supervivientes de ese acontecimiento. Una madre y dos niñas que por ese entonces eran realmente pequeñas. Si no me confundo, las únicas que sobrevivieron. Así que vamos allá. Era un domingo 20 de junio 2010. Pues un día normal de trabajo. Sí vivía uno con la incertidumbre de que podría pasar algo en el camino, en el trayecto ya entrando a Mexicanos, ¿verdad? Porque por ley teníamos que pasar por una zona que es contraria a donde nosotros vivíamos. Cuando empezó el primer disparo, yo me recosté sobre mis dos hijas, me tiré encima de ellas a cubrirlas con mis espaldas, mientras supuestamente pasaba lo que estaba, la descarga que subió hasta ahí. Yo no vi nada más, no vi la persona, obviamente era oscuro también porque estaba bien oscuro, no vi nada, no vi cara. Entonces ya cuando yo desperté en el hospital, y donde me dijo una persona, yo pregunté qué pasaba, y me dice otra persona que estaba en la camilla, no se acuerda, no me acuerdo qué pasó. Le quemaron el microbús en el que viajamos. Que empecé a gritar que yo traía a dos niñas y que dónde estaban. Y pues nadie decía nada, solo decían que éramos los pocos que habíamos quedado ahí en ese lugar. Es que me imagino que me agarró como histeria, quizás. O sea, ellas me decían, las enfermeras, ¿usted traía dos niñas? Sí, dos. Ellas también están en el hospital, el acontecimiento, siendo unas niñas sentadas viendo aquello que le disparaban a medio mundo y la gente gritando, o sea, habrá sido horroroso. El 20 de junio del 2010, un microbús de la Ruta 47 fue incendiado por miembros de estructuras criminales, dejando a 17 personas fallecidas dentro de la unidad del transporte colectivo en la colonia Jardín de Mexicanos. Me acuerdo que yo no quería regresar a la escuela porque todo el mundo se enteró y todos mis compañeros sabían. Creo que recuerdo una vez que... No con miedo. ¿Quién va a estar regresando? Que todo el mundo tomaba esa manera de transportarse. De ese instituto nos llevaron a una universidad y no sé por qué, pero tenían el reportaje del microbús en las paredes informativas de una investigación que habían hecho.
Y justamente tenía la foto del bus, todas las noticias, los titulares, los periódicos que habían salido ese día. Y hasta ese punto yo sentía que ya el tema no me afectaba, ¿verdad? Pero justamente en ese momento me quebré. Fue algo bien impactante ese momento, porque según yo en mi mente ya lo había superado en algún punto. Y pues quizás hasta el día de hoy ya son como recuerdos pues que quedan. Entonces ese 20J fue triste, que mientras se quemaba la gente y pedía auxilio, no la dejaban salir. Entonces la gente presenció eso y entró en un estado de pánico y Claro, pidió obviamente. ¿Quién no va a entrar en estado de pánico? Sucede eso, uy, yo ni salgo, brother. más fuerte. Entonces el gobierno saca a los grupos de tarea conjunta, saca al ejército, a la policía y a golpear. Muchachos, el jefe de la policía dijo, muchachos, anda verde, denle con todo. ¿Contra qué luchamos como Estado? Porque todos nos llenamos la boca de decir que representamos a estados democráticos o a estados de derecho. Pero realmente no somos estados de derecho. Si no tenés capacidad y en las calles gana o manda el crimen organizado, pues sos un títere de un estado fallido, criminal. Por primera vez en la historia de este país, el estado de derecho está un paso adelante de la criminalidad y no lo vamos a perder. Primero, ¿por qué eso se tiene? Ya parece que yo la quiero, ¿qué queréis saber? Durante el día de hoy vamos a estar entrando en comunidades, en las colonias más peligrosas o las que eran las más peligrosas. Zonas controladas completamente por las maras, donde vivían todos los pandilleros y donde para alguien como yo iba a ser completamente imposible entrar hasta hace bien. Imagínate ser Lethal Crisis y hacer este video. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer? Poquito. Incluso para nadie que no fuera de la propia colonia. Estamos en la 10 de octubre, es esta, ¿no? Hay al lado una que es la 22 de abril, las dos eran bastante complicadas, muy complicadas. Están pegadas la una con la otra. Hemos venido en carro, en coche, hoy como si no pasara nada. Hace unos meses o el año pasado ni siquiera se podía cruzar. Así que nada, vamos a intentar sobre todo lo que digo, hablar con las familias, ver qué nos cuenta la gente que vivió lo que era antes y está viviendo lo que es ahora. Pero para coger fuerza vamos a comer las famosas pupusas del Salvador. ¿Cuáles serán estas? ¿Cómo se llaman estas? Revueltas. Las revueltas. Sí que sale publicidad, loco. La verdad. Está mejor aquí, hoy vivimos en paz, sí, todo tranquilo. ¿Sí? Y como era antes. Era terrible. No podía entrar, porque allá en la ventana le pedían el DUI. Por eso era la boca, papi. Y no era de aquí, vea. Ya los niños ya hasta con más libertad uno los saca. Porque antes ni los podíamos sacar, porque nosotros cuando veníamos a ver ya los niños estaban arrebatados de nuestras manos. Pero hoy todo está bien. Ellos eran los únicos que podían matar, los únicos que podían violar, los únicos que podían extorsionar y sobre todo los únicos que podían vender droga. Estábamos bajo un estado criminal paralelo que sí tenía territorio, población, recaudación con renta, extorsiones, impartía justicia a punta de plomo, pero eran los que ponían orden. Ningún ratero tenía autorizado robar en las comunidades. En el inicio, cuando nosotros estábamos de unos 7 años más o menos, todo era bien, estaba bien. Pero resulta que después se convirtió en algo bien complicado, porque aquí la gente podía decir, puedes entrar pero no puedes salir, o si sales, sales en bolsa, es decir.
gracias a Dios a nosotros, por ser de la colonia, nunca nos pasó nada. Solo con que no te conocieran del lugar donde eras, ya tenías problemas. Ya uno no podía ir a otra colonia porque ya le preguntaban dónde eres tú. Si era de una colonia contraria, entonces ya no salía de ahí. Aunque no tuviera nada que ver con la Mara, aunque fuera usted inocente, no tienes nada que ver, te confundes de colonia, te metes donde no debes, te matan o te mataban, así era. De que mira, tú siendo inocente, tú nomás con ir al lugar equivocado, ya la cagaste, ya hasta ahí llegas. Porque ahora yo voy a la Campanera, Tutunichapa, colonias que no puedo entrar, y yo entro y ando allí y nadie me dice nada. O sea, por lo menos yo, en el caso de tuve un hijo que él andaba vendiendo en ventas, entonces él le pedían productos y no les daba, pues se lo quitaban a la puerta y tenía que entrar por medio de una renta. Si no pagaban la renta, entonces era peligro, porque si no se sometía a las reglas de ellos, bueno, lastimosamente moría, mucha gente murió. Claro, a la Mara básicamente había que pagarle el dinero con una renta mensual de lo que te pedían, y aparte si quería género, quiero esto, me lo llevo, se lo tenía que dar igual. Sí, porque como ese era, bueno, ellos sentían la autoridad, claro, los dueños de todas las colonias. Nosotros somos 7 hermanos y casi todos trabajamos en venta. Solo de nosotros, solo una hermana hembra, que le mataron a un sobrino mío. Un día jueves se lo llevaron, día viernes en la mañana amanecieron muertos. A mi sobrino le habían cortado y mentiras desde aquí hasta aquí, así, cortadita la boca con un corvo, o sea, le querían sacar verdad, y cuál verdad si no daba nada. Entonces las pandillas al principio desarrollaron un proceso de iniciación que era, dependiendo la pandilla, eran o 13 segundos de golpiza o 18. Ese era el principio cuando comenzaban. Después llegaron a evolucionar al grado de, como las leyes evolucionaron, ellos también evolucionaron con sus ritos. De esos ritos están, digamos, alguien quiere ser pandillero, tiene que dar la cuota de sangre, es decir, matar a alguien. Durante el día de hoy vamos a ir conociendo y conversando diferentes aspectos de lo que eran los pandilleros, de la vida del pandillero. Al final ellos, que entraban, se iniciaban en estas pandillas desde bien jóvenes, hablamos incluso de niños de 10, 11, 12 años, estas iniciaciones... Iniciaban, 10, 12 años, peladitos. Que tenían tan famosas que les tenían que dar palizas los propios, que después serían sus hermanos de la pandilla. Tienen sus formas de conversar, de hablar, de vestir, incluso de andar. Cuando muere, se siente todo el cuerpo, incluso se hacía hasta la cabeza, ¿no? Tenían sus gestos también. Las dos pandillas principales, la pandilla 18, barrio 18, o la Mara Salvatrucha. Como digo, también tenían sus gestos con las manos y los representaban en las colonias. Las que eran de su dominio, marcaban su dominio, su poder con algunos dibujos, con algunas pintadas. Esta, por ejemplo, es una mano, el gesto era dibujada con huesos. Este es un gesto, era un gesto, y esta es una pintada de la Mara Salvatrucha. En el 2015 fuimos el país más violento del mundo, con más de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese cierre fue arriba de los 6.600 homicidios. Bastante. Dice El Salvador con 6.656 asesinatos en 2015. Fue el país con mayor tasa de homicidios del mundo. Se cometían al menos 18 asesinatos cada día. Vamos a hablar también un poco sobre los acontecimientos que han ido sucediendo en El Salvador y cómo ha ido cambiando todo. Recalcando que ya no solo sorprende cómo ha cambiado la situación para estas familias de las colonias, sino la rapidez vertiginosa a la que todo ha cambiado. En cuestión de meses, en cuestión de años. Fijaos que es el día 1 de junio de 2019 cuando Nayib Bukele se convierte en presidente de El Salvador. Posteriormente hace una serie de tratos, de acuerdos con los líderes de las pandillas y de las maras y les otorga diferentes beneficios a cambio de que controlen la violencia. Es decir, yo, a ti como líder de la Mara, te doy beneficios, a cambio tú desciendes, haces descender los homicidios. Tiempo más tarde, el propio Nayib rompe estos pactos con los líderes de las maras y estos responden con una oleada masiva de homicidios. Empiezan a matar personas. Llega este momento cuando Nayib crea el régimen de excepción, en el cual de hecho seguimos en estos momentos. 27 de marzo de 2022, día en que se instaura este régimen de excepción, a través del cual el gobierno comienza a atacar y destruir las maras de nuestro
estructura, desde su base, desde la raíz. En cuestión de meses desaparecen del mapa. Comienzan esta serie de encarcelamientos masivos que se cuentan en decenas de miles de personas. El gobierno los busca casa por casa. También buscan romper con su red de colaboradores y atacar sus finanzas. Han decomisado más de 2.000 unidades de transporte, entre autobuses, taxis y motos. Bukele quiere reformas penales para enjuiciar a los pandilleros como organización, ya que afirma que las maras nacidas en las calles de Los Ángeles siguen teniendo armas y que se financian de la venta de droga. Aunque los nombres relacionen a El Salvador, ni la MS ni el Barrio 18 nacieron en El Salvador. Ese fenómeno lo empezamos a ver cuando Estados Unidos, luego de haber congelado las deportaciones en el tiempo de la guerra, empieza a mandar. Sucede que a principios del 2000, básicamente todos estos pandilleros que vinieron deportados ya habían neutralizado todo el accionar de las bandas y empezamos a transicionar como sociedad a que el AMPA o la criminalidad ya no era controlada por las bandas organizadas, sino que por las pandillas. Nos encontramos en estos momentos en una de las colonias más peligrosas, o al menos que más fama tenía de este peligro de violencia en El Salvador. Estamos en concreto en La Campanera. Como todas tienen esta misma distribución, que es una calle principal y luego los pasajes de las viviendas que se abren a los costados. Son calles, la mayoría, no solo en La Campanera, sino en todas las colonias, en la mayoría, como digo, de entrada pero no salida. Entras, pero para salir tienes que volver por donde entrabas. Entonces es muy fácil, no hoy en día, sino en el pasado, que te quedarás atrapado, porque entras, pero ojo, no tienes dónde ir, tienes que volver por donde habías venido. Entonces con que te vean pasar ya saben que tienes que salir por ahí después. ¿Cuál es la particularidad de que estemos aquí? Que venimos de una zona que era controlada por la Mara Salvatrucha. Aquí era controlado por Barrio 18. Esto era inimaginable, movernos entre colonias controladas por las diferentes pandillas. Realmente son... Ya todavía traen esta sección. De cualquier lado hay militares. Seas curiosas las sensaciones caminando por estos lugares. Y eso para mí, que soy extranjero, que vengo de fuera, imaginaos para los locales de aquí, para mismamente las personas con las que caminamos en estos momentos, chavales, jóvenes de aquí de San Salvador. Ellos han vivido estas problemáticas, no aquí en La Campanera porque no se podía entrar, pero imaginaos lo que es de repente estar en La Campanera. Esto era, como digo, inimaginable. No es que era peligroso entrar, es que nadie entraba, no se entraba. Y aquí estamos dentro de las viviendas. ¿Qué ocurría con estos lugares? Una vez que las pandillas expulsaban a las familias, a los verdaderos propietarios de estas viviendas, estas mismas donde me encuentro aquí dentro en estos momentos, ¿qué ocurría? Se convertían en las famosas casas destroyer. Eran los puntos de acción, de actividad de estas pandillas, en donde se drogaban, también vendían droga, hacían todo tipo de actividad criminal hasta las ejecuciones. Aquí, en estos suelos, han matado cientos de personas, las casas destroyer. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Esto no está abandonado por la situación actual, la policía, la persecución, no. Eso está abandonado, lo estáis viendo, hace muchos años. Está abandonado en los tiempos de control de la pandilla Barrio 18. Esto pasa también en otras zonas de la Mara Salvatrucha, con las dos. La familia que tenía un problema con una de las pandillas no se negociaba, no se dialogaba. O huías o te mataban. Muchas veces, de hecho, esa era la amenaza. No era que supieras que lo iban a hacer, es que te lo decían. Tienes una noche para abandonar la casa, si no te matamos. Y de este modo es que muchas de las viviendas, sobre todo en estas colonias, están completamente abandonadas. Y fijaos que venimos saliendo de estos pasajes ya hacia afuera de la colonia. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, es un vertedero, una quebrada, un río. Obviamente os podréis imaginar qué ocurría aquí a partir de estas zonas ya de naturaleza. Primero, si los propios pandilleros tenían que huir, estas eran las vías de huida. Después, obviamente, tenían que deshacerse de un cuerpo. Este era el lugar. Todas estas zonas de naturaleza aledañas a las colonias más peligrosas son auténticos cementerios y no habría más que escarbar un poco. También es curiosa una situación que se da en estos lugares y que hay que puntualizar. Aquí no solo había víctimas de los pandilleros, también estaban las familias de los pandilleros.
la verdad sí vivimos una época desastrosa que... Claro, usted vivió lo que era convivir con un 70% de vecinos de la pandilla, de la 18, ¿verdad? ¿De aquí? 18, sí, entonces aquí nos manteníamos encerrados porque la verdad a cada rato disparos a todos lados, no podíamos salir ni allá arriba. Ya hoy, en la actualidad, durante el día. Imagínate vivir todos los días disparo. Que tú la verdad no sabes qué mismo va a suceder. Supónse que al momento de salir, tiroteo, ¡pum! De la nada. Tú sin hacer nada, sin decir nada, sin pertenecer a ninguna de esas bandas. Y de la nada cojan, ¡pum! Así de fácil. Ya diferente, ¿verdad? Ya no le andan pidiendo una cura, ya no le andan diciendo, ¿y vos de dónde venís? Gracias a Dios podemos decir que ya mis hijos van a crecer en otra época. Ya hoy, gracias a Dios, no van con ella. Diferente. Revisábamos los planos del dron, nos encontramos con algo que nos llamó la atención. También habíamos recibido varios extraños vecinos de la... No sé si era por nosotros, no sé si era por ese vecino que está hablando sin mostrar la cara, pero el otro vecino le veía, lo conocía. Debió de decir algo como que era un bonito día para matar la otra vecina. Es decir, sí, puede ser delante nuestro, pero soltarlo al aire. Es un bonito día para matar y referencias al viejo Lin. En la campanera, sí. Militarizado, sí. Llena de militares. Bueno, decirte que la campanera es donde estaba la estructura de la 18, de los números, más asesina que yo conocí, digamos, y que practicaban los ritos satánicos. Y quizás me atrevo a decir que practicaban ritos satánicos, ¿no? Un 55-60% de la gente que vive ahí tiene algún grado de relación con la pandilla, familiares, parientes. Entonces no están todavía contentos de que esté el cerco militar ahí. Un buen día para morir y para matar, el mensaje no era para vos, era para quien estaba dando las declaraciones, para que no se excediera, para que no se pasara. Fue como un te estoy viendo. Imaginad cómo debía ser el día a día, el intento de convivencia en esta rutina del día a día, en las colonias y barrios como esta misma, donde casi todos eran pandilleros. El miedo de todos los padres respecto a sus hijos. El niño de 9, 10, 11 años que saliera a la calle, si no era asesinado o secuestrado, era captado por una de las pandillas. ¿Por qué entraban estos niños también a las pandillas? Muchas veces por familias desestructuradas, violencia en la casa, venta de drogas. Buscaban la protección y la seguridad en las pandillas de la calle. Y también a veces porque no les quedaba otra, es decir, si no soy de ninguna pandilla, cualquiera me va a matar. Entro entonces a una pandilla para que si me pillan los contrarios me matan, pero al menos tengo la protección de esta pandilla. Y también el miedo, el terror que sentía toda la población con la figura, la imagen del pandillero. Era facilísimo reconocerles con todos esos tatuajes que tenían de números, de letras, de toda esta simbología que hacían con las manos. Era muy fácil reconocerles en cada esquina. Y por eso nos pasa que las familias, incluso con todos los mareros y pandilleros en la cárcel, no quieren hablar ni mostrar la cara. Eso sí, con las familias con las que hemos podido hablar, con los vecinos, nos ha quedado claro el modus operandi de estas pandillas, cómo funcionaban, cómo se financiaban. Básicamente a base de extorsión, de violencia, de robos, de ejecuciones bajo petición. Básicamente pedían rentas, alquileres a todos los negocios, a todos los vecinos, iban casa por casa. A quien no lo pagaba, lo mataban. Siente todo el poder de las armas en el Listec, el juego gratuito de acción en línea a gran escala sobre las batallas en el frente. Publicidad, loco, ya. Hace más o menos un año, porque no ha sido mucho el cambio, ¿verdad? Era para mí imposible poder llegar ahí a comprar o tan siquiera pasar, porque era como que ahí pasaban
muchachos, ¿verdad? O los bichos que los conocemos. A mi amigo eso fue hace varios años. Él tenía como unos 14 años más o menos. Y él nada más estaba viendo lo que es jugar cartas. Aquí le decimos chiviar. Lastimosamente estaba una persona que se involucraba con estos grupos, ¿verdad? Y pues se acercan en un carro, pues y los comienzan a balacear, pues, o a disparar. Y entre todos pues salen corriendo, se encuentran los mismos amigos que vieron y subieron, ¿verdad? Porque varios quedaron vivos. Y lastimosamente él fue el único en que, digamos, los impactos de bala no lo dejaron correr. Entonces, al leer caer en el suelo, ¿verdad? Desde el carro lo terminan de fulminar solo a él, y es donde te digo que más de 30 disparos lo encuentran en el cuerpo a un niño pues que 14 años, imagínate. Centro Histórico de San Salvador. En estos momentos, y después de haber estado conversando con diferentes familias y vecinos de las colonias, y que todos nos decían el punto de unión, de convergencia entre las diferentes zonas, es esta al final, el centro de la ciudad. Y no por ser el centro era más seguro ni estaba más controlado, seguía siendo una zona muy complicada, precisamente por eso. Unión entre muchas zonas igual a descontrol. Ahora todo ha cambiado también aquí. Estamos, fijaos, uno de los signos del cambio más fuertes probablemente, o más representativos de los últimos tiempos, la nueva biblioteca. Hemos venido aquí para hablar con la gente que pasea, que también tiene sus negocios, y que nos cuenten ellos. De allí hoy no, y puedes andar libremente con tu familia, puedes andar libremente por donde tú quieras. En la noche, inclusive aquí, no te podías ir noche, y ahora puedes amanecer aquí. Primeramente la inseguridad, pues estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios el país está seguro, pero o sea, nosotros como vendedores sí estamos mal, porque nos movieron pero no nos dieron solución y no nos quieren aquí. O sea, maquilla la pobreza, el gobierno maquilla la pobreza, porque nosotros somos la mayoría del país. El Salvador es un país pobre. Lo quieren pintar como primer mundo, pero el primer mundo vamos a hacer cuando erradiquemos la pobreza, que es algo que no hacemos. Mi mamá tiene 30 años de vender acá. Y solo un día nos llegó un papel que teníamos que movernos 48 horas y hasta ahí. O sea, no nos dieron... Pero dieron 2 días para desalojar, eso ¿sí? y para desalojar. Pero si veo que, por ejemplo, para aquí arriba todavía... Mami, ahí vienen caminando, guardalo. Veo que por aquí arriba todavía sí que hay mercado en la calle, ¿no? O sea, por la temporada navideña han dejado ahorita, pero ya en enero retoman de nuevo los desalojos. Pues aquí, calmado, que los del carro nos molestan cada rato. ¿Por qué? Como ya di que es zona recuperada, por eso. ¿Están como limpiando la zona de vendedores de la calle y así? ¿O de vendedores...? Ajá. Bueno, la verdad que una cosa la ha hecho buena y excelente, ¿verdad? Porque es algo que pues se necesitaba, ¿verdad? Pero la verdad que aquí estamos pasando una situación... La señora se mete a uchinchar. Los vendedores súper mal, ¿verdad? Que se veía bien fácil para él, pues, ¿verdad? Pero la verdad que lo único que le podemos pedir es de que le ponga la mano en la conciencia al señor presidente, que pues dice él que él está con los pobres. Pues que se vea que en verdad, porque la verdad que nosotros somos pobres, pues, venimos de abajo, pues, somos gente necesitada, aquí hay madres solteras con hijos, ¿verdad? Nosotros entendemos que mira bonito, está chulo, estamos de acuerdo con la belleza que ha hecho, ¿verdad? Pero lo que no estamos de acuerdo es que hay necesidad de las personas. O sea, el presidente en la seguridad sí ha hecho grandes obras, ¿verdad? Lamentablemente que, ¿cómo se llama? Los que él ha puesto abajo de la administración son los que han estado actuando mal. Hay abuso de poder. Yo aquí me quedo parqueado 5 minutos y ya vienen los de la alcaldía a querernos, ¿cómo se llama? Quitar, y nos ponen esquelas, quieren amenazarnos. O sea, ese abuso de poder es el único que, ¿cómo se llama? Considero yo que les está haciendo un punto rojo en la gestión. Hoy podemos salir a cualquier parte del país y no vamos a tener ningún problema, pero ahora viene lo que nos afecta, que es el costo de la vida. Costo de la vida. No hay aumentos de salario, tenemos incremento de las tasas de impuestos, hemos aumentado, ¿cómo se llama?, la canasta básica.
prácticamente pues, o sea, eso es lo que le tocaría para el próximo periodo, porque quiera o no va a ganar, ¿verdad? Él como presidente va a ganar, ¿verdad? Ahora, el partido en sí creo que tendría, ¿cómo se llama? Va a tener una baja, porque la presidencia es una cosa, la asamblea y la municipalidad es otra. Fijaos qué curioso cómo cambia el relato, las diferentes realidades que podemos encontrar, que para eso veníamos a El Salvador, ¿no? En las colonias nos recalcaban los cambios del centro de la ciudad por la seguridad, que ahora las podían visitar. Yo venía a documentar sobre esto. Sin embargo, lo que nos encontramos aquí en el centro es la realidad de los vendedores ambulantes, las personas que siempre de forma tradicional vendían en la calle y ahora también lo hacen, pero de forma ilegal, ya que la policía les persigue. Están limpiando la zona para darle un nuevo aire, una nueva imagen, más moderna, más de progreso, realidades diferentes. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros, pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América. ¿Quiénes son las pandillas? Son jóvenes, son personas igual que nosotros que buscaron una salida que no encontraron porque no permitía el país reconocer esa salida. En El Salvador solo el 11% de la población tiene más de 13 años de educación. Entonces son ciclos de reproducción de violencia que nosotros como cultura, y eso lo digo también en términos comunitarios, muchas veces lo normalizamos. Y lo que tenemos que buscar es romper esos ciclos de violencia, esa cultura de violencia. Y eso no se logra a través de la violencia. ¿Cómo vas a lograr paz a través de la muerte, de la masacre, de la violencia? Esa es una idea que realmente no surge del reconocimiento de lo que la historia nos ha dado. Fijaos qué cambio de escenario. De repente nos hemos venido a las costas de El Salvador. Una zona bastante más tropical, se acabó la gran ciudad más gris como todas las ciudades. Aquí estamos en el verde de la vegetación y el azul del mar, tras de mí las barcas tradicionales con las que vamos a pasar a nuestro destino ya, la isla Espíritu Santo. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente, durante estas investigaciones sobre la situación en el país, sobre las diferentes realidades que puede vivir su población, las diferentes familias, me llegaron también muchos mensajes denunciando, avisando de detenciones arbitrarias de inocentes que estaban en las cárceles, incluso de torturas en las cárceles y hasta personas que habían muerto en las cárceles. Decidí, por supuesto, que tenía también que escuchar estas historias, que conocer esas realidades. Muchos de estos mensajes de denuncia provenían de ciudades de la misma capital de San Salvador, afirmando estos familiares que sus allegados eran inocentes, pero no solo eso, afirmando que tenían pruebas que corroboraban que la detención había sido arbitraria y que su familiar, que su allegado, como ya digo, era inocente, ¿vale? Pero hemos venido aquí a la isla Espíritu Santo, como ya digo, porque se da una situación todavía más peculiar. Me afirman que a esta isla nunca llegaron las pandillas, nunca. Y que aquí ha habido 22 detenciones, de los cuales además algunos ya fueron puestos en libertad, porque en efecto no había pruebas contra ellos. Y el debate de fondo de este reportaje, y ya no del reportaje, sino el debate de fondo de la situación en el país, es si el fin justifica los medios o no. Y lo vamos a seguir investigando. El fin justifica los medios, sí o no.
acá de El Salvador, ¿verdad? Al cual me vinieron a capturar el 28 de abril junto con mi compañera de vida, pero a ella no la iban a llevar. Cuando ella fue a hablarle al presidente de la cooperativa y a mi hijo, y esperando para dónde me iba yo a ser trasladada, el policía le dijo a ella que se andaba el DUI y ella le dijo de que no. Entonces el policía le dijo, pues venite, le dijo. Cuando yo me levanté y le cuestioné, ¿por qué? Porque me tenían esposada hacia atrás. Porque se la llevaban a ella, el oficial lo que me contestó, lo mismo que a vos le voy a poner. Entonces hasta esta fecha, ya para 8 meses, ella sigue en el penal de Apanteos. Y también por el prejuicio por ser lesbiana, lo pusieron el dedo. Hasta el mismo policía que la capturó ya ha pedido disculpas, porque él dice que llegaron 3 veces a poner el dedo y su jefe puso presión capturarla. Y él dijo que después investigó y se da cuenta que no está lo que dicen. Es que la situación aquí es peculiar precisamente porque aquí no hubo pandillas, aquí no llegaron las pandillas. De las personas encarceladas en sí son, por lo que hemos visto, pescadores, lancheros o aquí los motoristas, ¿no? Sí. Es la situación. Sí, así es. Hay un puesto de la policía que la misma gente de la isla solicitó hace años, después de la guerra, para tener protección, para no entrar pandillas, y la cooperativa de Cocos tiene un puesto allí de seguridad privada donde piden quiénes son, dónde va, si va a quedar la noche tiene que pedir un permiso especial. Entonces, y sí, esta mesita de ventas era la venta de la compañera de vida de Sandra, y sí, ella queda todavía en la cárcel. Siempre va a haber un porcentaje de error, como en este caso. Este cartel representa a todos los habitantes de la isla que se han llevado aleatoriamente y por los cuales se exige. ¿Todos los encarcelados están en la misma cárcel? No, están en diferentes. Sobre todo en Izalco y en Mariona. Sí, bueno, la mitad están en Mariona. Y la mitad han trasladado casi por Izalco por enfermedades, porque ahora es el centro de salud. Pero, sin embargo, el hijo de Nia Virginia está en Hilo Vasco, porque es un centro de recuperación de menores. Y uno, Reinaldo, que fue capturado últimamente, está en Quetzaltepeque, y Eide está en Apanteos, la casa de mujeres. Entonces, si fueron activos criminales, ¿por qué no lo capturaron haciendo una actividad criminal? Comprando gasolina, llevando cocos, llevando turistas, comprando materiales de construcción, ahora aquí en sus casas. En el 2021, él sacó su primer año de bachillerato y lo saqué de ese lugar fue por eso, por las pandillas. Lo puse a trabajar. Cuando yo lo puse a trabajar, mi hijo pues estaba bien honroso trabajando, ayudándome, porque su deporte era jugar pelota y me decía, mamá, déjeme jugar porque con este pie zurdo yo la voy a mantener. Cuando yo vaya a Estados Unidos ya usted ya no va a tener necesidad de trabajar. Los sueños que teníamos se nos han ido todos abajo. Él fue capturado el 3 de julio a las 7 de la noche, donde vinieron los soldados a decir que salieran todos los hombres. No ha sido fácil ver a mi hijo atado de los pies y de las manos, como un criminal. El 25 de octubre a mi hijo me lo sentenciaron para 10 años. Fue la peor noticia que pude tener, donde yo le digo, Señor, yo ya no aguanto, ya no soporto. El día 25 de octubre, el señor sargento Montesino, él dijo de que mi hijo lo había visto en la cancha, junto a 5 pandilleros que estaban exponiendo comida a los manglares, a donde yo deseaba desmentirlo en ese momento, pero no podía hacerlo, porque me iban a sacar de la audiencia. Yo solamente pujaba y le decía, Señor, dame fuerzas para resistir esta mentira que estoy oyendo. La carne la pueden llegar a tocar, pero mi alma no la van a tocar, porque yo confío en un Dios todopoderoso, que Él es el que va a hablar, el que va a defender mi causa y el que ha permitido que pase este proceso.
No acepto los 10 años. No los acepto porque mi hijo no es un delincuente ni es un cipote de la calle. Pues a mí me agarraron primero y la verdad nunca esperé que mi hijo llegara después. Entonces, cuando llegó mi hijo, pues wow, me sentí morir. Wow. Entonces fue un atropello que hicieron con cada uno de nosotros, porque la verdad nosotros no tenemos nada que ver en nada. Simplemente por el hecho de trabajar en la bahía. Y sufrí mucho, pues, el atropello, el maltrato físico, eso fue hambre, sed. Hubieron señores que murieron adentro, pues. A medianoche se dieron grandes gritos porque les estaban pegando, maltratando. En pocos países me he encontrado un contexto, una realidad tan polarizada, y vengo de España donde la situación está realmente polarizada. Ni siquiera allí he sentido como esa presión mediática que he tenido en El Salvador desde el momento en que llegué. Y gente de El Salvador, bueno, por supuesto, ha habido muchísimo más apoyo que otra cosa. Estoy realmente agradecido, antes que nada, muchísimas gracias a todos, pero sí debo decir, quienes pensáis igual que yo y quienes no pensáis igual que yo no soy el enemigo, yo no tengo ningún interés político ni social que no sea informar y mostrar lo que yo he vivido aquí, ya está. Por otro lado, esto es algo que siempre recalco cuando hablo de temas sociales, políticos, incluso de conflicto. Cuanto más investiga uno, cuanto más se informa, más frentes se abren, más dudas surgen. Información tengo muchísima más, ahora conclusiones, certezas, no más que antes. Por un lado está claro, la delincuencia se ha reducido de una forma tremenda. Los pandilleros parece que no hay en las calles. Sin embargo, por otro lado me dicen, ojo, estos pandilleros bien pintados, la cara tatuada que se ven en las cárceles y en las imágenes del gobierno son de hace años, no se han encarcelado durante el régimen. Y después siempre está ese rumor de si se van a rearmar, de si se van a reforzar entre órdenes desde la cárcel, los que quedaron libres, los que sean absueltos, incluso los que sean reclutados en los próximos tiempos. ¿Qué va a pasar con estos aspectos de seguridad? Esto sí lo vamos a... Obviamente, hay que preguntarse eso. Ir viendo poco a poco, y sobre todo va a depender de la actuación y las medidas que tome Nayib Bukele, el presidente, y su correspondiente gobierno. Ahora bien, respecto al presidente, yo estuve persiguiendo también una entrevista durante bastantes semanas y la propuesta llegó. También son tiempos complicados, fuera parte del certamen de Miss Universo, que fue uno de los motivos que se me dio de por qué estaba liado. Las elecciones son ahora, en unos meses, en febrero mismamente. Estamos filmando esto a primeros de diciembre de 2023. El 4 de febrero de 2024 son las elecciones de El Salvador. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Nayib Bukele, lo más seguro, lo vamos a ver, va a ser reelegido como presidente. Pero ¿cuál es lo especial de esta situación? Gobernar 2 mandatos consecutivos en El Salvador no está contemplado por la ley, es algo que no se puede hacer. ¿Qué ha hecho Nayib? ¿Qué ha hecho Bukele? Ha dimitido unos meses antes, jugando de este modo con la ley, con lo que son las leyes del país, para poder ser reelegido, digamos en calidad de expresidente tal vez. Probablemente una mayoría de la población está a favor de que él continúe, independientemente de si es legal el doble mandato o no. Van a votar por el presidente porque una mayoría del país quiere que siga este proyecto, esta reforma. Así se está dando. Pero también muchos me han hablado con cierto temor de, claro, nadie se debe de saltar las leyes de un país, nadie debe jugar con los límites, con los márgenes del aspecto legal de una nación. Ahora sí, el presidente ha estado por encima de estas leyes con un propósito. En sí, se supone que es por beneficio de la población. Está luchando por la calidad de vida, el progreso, el futuro y la seguridad de la población. Pero sí he podido ver, vislumbrar cierto temor a dónde podía estar el límite en todo esto. Esto sí, más que nada, quedará a manos del gobierno, del presidente Nayib Bukele, y de si mantendrá o no estos objetivos puros, sanos y claros en respecto al favor de la población. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones en definitiva? Y ya para terminar así este reportaje, esta reforma que se ha hecho para terminar con las pandillas, creo que ha sido tremenda y espectacular. Es algo que nadie podría esperar viendo anteriores gobiernos y anteriores mandatos. Aquí creo que mucha gente había perdido la esperanza en el futuro, tanto del país como de su población. La inseguridad era máxima en las historias, lo trágico y cruel, sanguinario de las historias que he conocido en El Salvador, no lo he conocido prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Este gobierno es quien ha terminado con esta dinámica y esto no lo puede negar nadie.
Pero por supuesto que esta estrategia, me refiero a la de las detenciones masivas, esta persecución brutal a nivel de casa por casa en estos barrios, en estas colonias, ha tenido sus pros y sus contras. Las cosas buenas, se ha atacado y desmantelado las pandillas desde su estructura, se ha encarcelado a miles y miles de pandilleros. Los contras, está claro que ha habido inocentes que han pagado por estos pandilleros, por estos culpables. Hay inocentes en las cárceles, eso es así. Hay gente que ha muerto. También parece ser que es así. Y después, las condiciones muchas veces de maltrato, de abuso, de tortura. Estos entrevistados ni siquiera es que señalaran al presidente, que señalaran al gobierno, sino más bien a los eslabones más bajos de las cadenas, tanto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como legales, como a nivel de funcionarios. Es decir, que se investigue a estos alcaldes, fiscales, policías, militares, que se han visto implicados en estas condenas, en estos arrestos sin justificación. Agilizar todos los trámites de liberación de los inocentes que todavía siguen en las cárceles y por supuesto crear buenos planes y proyectos de prevención tanto de la delincuencia, de la violencia como de la pobreza. Y así termina este primer reportaje en El País. Larguísimo, pero interesante, la verdad, muy interesante.